Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Saben cuál es el secreto para mantenernos regias, jóvenes, fuertes, activas y sanas? Elastiflex Ultra Complex. Innovación para la salud articular. El único producto en el mundo traído desde España con todas las certificaciones. Contiene colágeno hidrolizado, vitamina C, ácido hialurónico, magnesio, glucosamina, condroitina y metilsulfonilmetano. Viene en 2 presentaciones. La primera es una lata de 450 gramos. La segunda son cajas de 30 sachets de 15 gramos cada uno, sabor a vainilla. Delicioso. Viene con un scoop dentro de la lata para que tú lo puedas diluir en agua o en el líquido que tú prefieras. También está la versión en sachet por si te olvidas, si te vas corriendo, no tienes tiempo. Simplemente lo abres, lo viertes y te lo tomas en tu carro, en tu oficina, donde quieras. Fácil de llevar en la cartera. Se llama Elastiflex Ultra Complex y solo lo tiene la única empresa en el Perú, La Farma. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy día vamos a tener una conversación con 2 personas que tienen un amplio bagaje académico y una gran experiencia. Por un lado está Fabiola Morales, que es regidora de la Municipalidad de Lima. Vamos a conversar sobre el APEC o la Alianza, digamos, de la Cuenca del Pacífico, desde la Municipalidad de Lima. ¿Qué evento se está organizando ahí que tiene una enorme importancia? Y bueno, también si nos puede comentar la coyuntura municipal. Y después conversaremos con la doctora Milagros García, es una especialista en el tema de pensión de alimentos, ha escrito un libro reciente y será sin duda interesante conversar también con ella. Bien, ahora, varias cosas que comentarles. Por lo pronto tenemos hoy otra edición de Hanan Pacha con Erika Scheffer. Va a conversar con Alejandro Jiménez. Un interesante programa que les recomiendo no perderse. También ha estado ya con nosotros Fernando Sillones acerca de la ideología antiempresarial y Óscar Becerra con su programa Meritocracia. Para mis enemigos la ley y para mis amigos mucho que decir en torno a lo que está ocurriendo en este juicio de Keiko Fujimori, que vamos a conversar el día de hoy. Pero antes de eso, también va a estar, por cierto, hoy valor agregado con Hans-Rod Giseri, la conflictividad en el Perú, a propósito de que podría ya estar comenzando, o está comenzando ya Tía María, ¿no? Y va a estar con invitado Iván Arenas Ramírez. Y bueno, yo siempre le recuerdo el evento que estamos organizando con The European Conservative y Miklos Lukács, Tradición, Reforma y Libertad, una jornada de reflexión política, una introducción al pensamiento conservador. Va a estar Rodrigo Ballester de España, Miklos Lukács
del Perú, Albino Mario Fantini de Italia, Francisco Tudela del Perú, Fernán Altuve también del Perú y Vanessa Kaiser de Chile. Estos 6 estupendos ponentes van a conversar, van a presentar sus charlas magistrales y van a interactuar con los visitantes, con los participantes de este evento el día 11, 12 y 13 de julio en el Hotel BTH Boutique de San Borja. Ahí está el teléfono 969-838474 para poder separar su espacio. Bien, otro tema importante es Elastiflex de Lat Pharma. Elastiflex de Lat Pharma, tremendo auspiciador que ahora está también con nosotros aquí en Canal B, que comenzó en las últimas horas y ya está plenamente vendiendo productos a través del teléfono que está ahí. Hay un delivery, el 01-680-4826 para las llamadas telefónicas, teléfono fijo, o el 977-806-512, latpharma.com.pe. Así es. Usted puede decirme claramente que no sabe qué significa el Elastiflex porque tiene colágeno hidrolizado. Ahí tiene el envase, colágeno hidrolizado. ¿Qué es el colágeno hidrolizado? Bueno, el papel del colágeno hidrolizado tiene particular impacto en la salud de la piel, cabello y uñas. El colágeno es un componente esencial de la piel y afecta directamente a su elasticidad e hidratación. Tomar suplementos de colágeno puede ayudar a retrasar el envejecimiento de la piel y prevenir la aparición de arrugas y sequedad. Ahí está nuevamente el teléfono arriba, 01680-4826 o el celular 977-806-512. Elastiflex, un producto de latpharma.com.pe. Y bueno, dejemos ahí a Lat Pharma y vayamos a tocar un poco, a conversar un poco en torno a las campañas, a los candidatos. Esto dijo Carlos Álvarez en un video que grabó y que colgó hace poco. Escuchemos. El día de ayer domingo, muchos de ustedes me etiquetaron en este video que estaba dirigido a mí. Amigos y amigas de todo el Perú, mi nombre es Vladimir Mesa, administrador de empresas de profesión, hijo del idílico pueblo de Ocococha, de la provincia de Huari, de la región Ancash. Junto al esfuerzo de miles de peruanos, desde Tumbes hasta Tacna, hemos logrado construir un nuevo partido político llamado País para Todos. Un partido que hará las cosas diferentes, con transparencia y honestidad. Y en ese mismo sentido, quiero contarles 3 cosas. 1. Que yo fui alcalde de la ciudad de Huaraz en el periodo de 2011 al 2014. Y como toda autoridad, como todo funcionario público, efectivamente tuve cuestionamientos, denuncias, pero que en el tiempo fueron desestimadas, fueron archivadas, demostrando mi absoluta honestidad. 2. En estos últimos tiempos, un tal Samir Villaverde, un tipo acusado por corrupción, además que ha estado en la cárcel, ha pretendido miserablemente involucrarme en el supuesto fraude a favor del señor Castillo, sin prueba alguna. Por eso hemos iniciado todas las acciones legales, porque ni este miserable ni nadie va a dañar mi honor. 3. Con el dolor de mi corazón, también quiero contarles que hace más de 10 años mi hogar vivió una crisis familiar que se malinterpretó como violencia familiar. En su momento, todo se superó y gracias a Dios hoy tengo una familia constituida y mi familia ha crecido. En esa misma línea
de transparencia y sinceridad. Y ahora, en mi condición de presidente del nuevo partido político País para Todos, quiero hacer una convocatoria abierta, sincera, sin negociaciones, sin componendas, sin repartijas como lo hacen los políticos tradicionales, los partidos tradicionales. Quiero hacerle una invitación al señor Carlos Álvarez, a quien en estos últimos tiempos vengo siguiendo por las redes sociales. Estoy conociendo del trabajo social que lleva a cabo. Vengo escuchándole de manera firme de cómo se debe de combatir la inseguridad y la delincuencia en nuestro país. Estoy seguro que puede tener la capacidad de convocar a los mejores peruanos, honestos, preparados, valientes, para poder enderezar los destinos de este país y de esa manera ser una opción política en las elecciones del 2026. Primero quiero agradecer a Vladimir Mesa, reconocer su desprendimiento y sinceridad, cosa que asombra viniendo de algún político al ofrecerme su agrupación política País para Todos. Y segundo, su invitación me cae de sorpresa y le pido a usted tiempo para evaluarla, ya que esto es dar un paso muy importante en mi vida. Lo que menos quiero es perder el cariño de mi público, el cual gané durante 41 años de vida artística. Y dar un paso de esa magnitud significa no fallarle a los peruanos, hablarles con la verdad, rodearme de la mejor gente, no decepcionarlos. Repito, no es una decisión fácil el aceptar formar parte de un partido, pero quiero decirles que sí me importa mucho lo que ustedes, mi público, comenten y me recomienden. Ojo, aclaro para los maleteros, esta es una invitación abierta a afiliarme a este partido. Y continuando con lo mío, yo sigo con mis shows y los invito del 26 al 29 de julio en el Bianca de Barranco con mi espectáculo Dios es Peruano. Las entradas en Teleticket. Carlos Álvarez, sin duda, es una persona que tiene una enorme vocación por ayudar a los que menos tienen. Y lo hace con la suya, nos consta, lo hemos visto, hemos conversado con él en muchas oportunidades aquí en Canal B y fuera de Canal B. Y esta invitación, bueno, es una más que entiendo se suma a otras que ha tenido, que tiene y que estará evaluando, ¿no? Dar un paso en la política en el Perú, quizá en todas partes, es muy complejo, muy difícil. Y no es fácil, no es una cuestión de querer simplemente, porque uno tiene que evaluar muchas circunstancias, muchísimas circunstancias. Y entonces puede ser una oportunidad de servir mejor a la patria. Pero va a depender de cuáles son las circunstancias que rodean esa candidatura, ese partido político, ese movimiento, ese discurso, esa campaña, de quién te rodeas. Todo eso es, sin duda, un tema de enorme importancia. Hablando de otra, digamos, no candidatura, pero persona vinculada al mundo de la política, estuvo con nosotros Carlos Neuhaus, ¿no? Que también comentó y dijo palabras, creo que muy ciertas, sobre Carlos Álvarez, que lo había invitado también a ser parte del PPC, ¿no? Pero dijo que había un ensañamiento contra Keiko Fujimori. Igual, bueno, lo escribe también Marta Chávez, ¿no? Y una persecución política. ¿Qué dijo el fiscal José Domingo Pérez en la segunda día de la diligencia, hoy cuando salió? Escuchemos. Se ha concluido el día de hoy con la presentación de la primera parte de lo que es la acusación de la Fiscalía, es decir, cuáles son los graves hechos y cuáles son las pruebas con las que cuenta la Fiscalía para lograr la sentencia condenatoria contra los acusados en este juzgamiento. Al ser una jornada bastante larga, bastante extensa, se va a continuar en una siguiente jornada, es decir, la siguiente semana. ¿Qué fue lo que dijo Mark Vito sobre esta segunda audiencia? Algunas palabras, por favor. Yo quiero solo ver la cara de José Domingo Pérez
cuando presenten 3 pericias en mi favor. Sus propios peritos, 5 peritos, reconocen que no hay un centavo de aportes en mi patrimonio y todo, absolutamente todos mis ingresos están sustentados y está respaldado, esa conclusión está respaldado por 2 fiscalizaciones de SUNAT como persona natural y persona jurídica donde no hay ninguna observación y mucho menos una multa. Yo quiero ver la cara de José Domingo Pérez cuando presenten los sustentos, no papeles, porque el papel manda aquí en Perú, papel manda. ¿Qué va a decir cuando saquen los correos con legalización de notario de todas mis actividades? 14,000 hojas de correos, los contratos, la contabilidad, los requisitos de visitas, entre otros. Con la presentación de la primera parte de lo que es la acusación de la Fiscalía, es decir, cuáles son los graves hechos y cuáles son las pruebas con las que cuenta la Fiscalía para lograr la sentencia condenatoria contra los acusados en este juzgamiento. Y más aún, cuando hay testigos en absolutamente todas las compras y ventas que reconocen mi participación y mi trabajo como agente inmobiliario. Bien, un empresario que está envuelto en esto y que no hizo más sino participar de una manera más bien patriótica hace, y a estas alturas creo que 6 o 7 años, en torno a una campaña para promover ideas en torno a cómo el Perú había recuperado un sitio en la economía, había crecimiento económico y demás. Bueno, es acusado de manera increíble de lavado de activos. A ver, escuchemos, por favor. Las dos, una acción de amparo y una acción de habeas corpus, porque el juicio en el cual estoy inmerso puede durar 10 años. Yo tengo 77 años. Y puede haber una segunda instancia. Y puede haber una segunda instancia. Seguramente la habrá. ¿Qué razón hay? O sea, aquí no hay dinero, acá no hay lavado. Se me acusa de lavado de dinero agravado por ser colaborador de una organización criminal. No existe una sola prueba, una. Todas las pruebas están en contra y sin embargo las han visto. Hay auditorías, hay de todo. ¿Y por qué el ensañamiento, piensas tú? Habría que preguntárselo al fiscal, no, ya, pero Vela y al fiscal en 6 Pérez. años, ¿alguna hipótesis habrás desarrollado? Sí, yo creo que hay una política detrás de esto, de amedrentamiento a la clase empresarial. Yo creo que hay una política que quieren que los empresarios no participen en política. Claro, si a mí me tienen perseguido 6 años, ¿quién se va a meter a aportar a un partido político? ¿Quién se va a meter en política? Yo creo que eso es lo que hay detrás de esto, porque evidentemente la acusación que yo tengo es ideológica. No es una acusación por un delito de fraude o de lavado de activos. Todos los argumentos son ideológicos. Si tú ves las argumentaciones, es que se hiciera una campaña de amedrentamiento para que no salga la opción de Ollanta Humala y se asustó a la población, y ese tipo de argumentos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es realmente un proceso de lavado de activos. El lavado de activos es, señor, dónde está el dinero sucio, en qué momento se lavó, a quién se le entregó. No hay absolutamente nada de eso. Todo lo que hay es cuestión ideológica. Es muy interesante, ¿no? El caso específicamente de Ricardo Briceño. Creo que el 99% de las personas sería imposible que estén haciendo lavado de activos, en mi opinión. Pero Ricardo Briceño es un peruano, empresario, ejemplar. Es un referente para muchos jóvenes y para otros no tan jóvenes, de un hombre que ha hecho empresa en el Perú sobre la base de el amor por el país, creer en el Estado de Derecho, hacer las cosas formalmente como las hacemos los verdaderos empresarios en el Perú. Y en esa campaña a la que se refieren como que estaba en favor de Keiko, es un absurdo absoluto, porque la campaña, que sería bueno que la pongamos para poder verla, voy a buscar los videos,
lo que hacía era hablar de cosas que todos estaríamos de acuerdo. Lo bueno que era tener justamente una carta magna que había permitido hablar de inversión, de crecimiento, de privatizaciones exitosas en el país. Y todo eso generó un ambiente de confianza que se podía destruir si no votábamos bien. Señores, nos hemos venido deteniendo. Las campañas del diseño, como muchos tantos otros que hemos querido advertir sobre lo que pasaba con estos candidatos que eran realmente pues un desastre anunciado, hemos terminado teniendo la razón. También diseño. La campaña dice, esto es lo importante, pero el pueblo peruano extrañamente votó por otra cosa y nos hemos ido decayendo en el país. Es importante verlo. Acá hay algo más de lo que dice la doctora Loza, la abogada de Keiko Fujimori. Escuchemos. 15, 20 devoluciones del requerimiento fiscal nos llevan no a otra situación, sino a aquella que causa indefensión, porque se está quebrando la garantía mínima y básica contenida en el artículo 139.14 de la Constitución, el derecho a que los procesados tengan conocimiento y la garantía de la imputación concreta, específica y detallada de qué se va a defender. Tan importante es este derecho que hasta que se repite en el artículo 139.15 de la Constitución y está plasmado en el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal. Ese es el gran agravio. ¿De dónde surge esta cuestión tan deficiente, la deficiencia palmaria evidenciada en las tantas veces repetida, reiterada, corregida, subsanada de la subsanación de la acusación fiscal? Segunda cuestión importante, señores magistrados, que hay que tener en consideración para que ustedes puedan tomar una decisión debida. Dice aquí que no queremos que se presenten las pruebas y que ahí está el listado de las pruebas. Es más, dice, cito textualmente, quiero conocer las pruebas. El fiscal quiere conocerlas, yo también las quiero conocer. ¿Cuáles son las pruebas por cada uno de los tipos penales que le está imputando a mi patrocinada? Por cada uno de los acusados. Es un listado genérico, está en el tomo 114 y siguientes. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que marca la ley, artículo 352? La individualización de los medios de prueba. Pero no solo eso, determina además utilidad, pertinencia y conducencia. ¿Cuál es esta? Tampoco existe. Por estas consideraciones, señor magistrado, lo que nosotros consideramos aquí es que se sirva a atender a nuestra petición porque estamos ante una indefensión palmaria para... Bueno, miren, podríamos ver todos los videos de las personas que están alegando y es impresionante. Pero es parte de esta situación absolutamente anómala en la que se encuentra este proceso. Anómala. Muchas cosas más que comentar, pero lo dejamos ahí, vamos a la entrevista y tanto de las dos invitadas. Comencemos con la doctora Fabiola Morales y después conversamos con la doctora Milagros García. Adelante, por favor. Miklos, ¿por qué es importante lo ocurrido en Europa en las últimas horas? Porque hay nuevos vientos políticos, Alfonso. Hay un resurgir de la derecha y sobre todo de una derecha conservadora. ¿Por qué tenemos que, digamos, pensar que si eres un hombre de la política en el Perú, de la economía, del mundo corporativo, del mundo empresarial, deberías estar pendiente de esto que pasa en la política internacional? Porque todos ellos son líderes y los líderes toman decisiones y esas decisiones tienen impacto en la vida de los demás. Es por eso un acto de responsabilidad. Si tuviéramos que hacer un evento para poder explicarle a estos líderes peruanos, a esta élite en el Perú, ¿tú pensarías que podríamos traer a personas de qué países, por ejemplo? Pienso, por ejemplo, en Italia, en Albino Mario Fantini, editor de The European Conservative, que es The Economist para los conservadores. Pensaría también en Rodrigo Ballester, un español que es asesor del ministro de Cultura de Hungría, un hombre muy experimentado. Y en Chile también, para tener un caso un poco más cercano a nosotros, pensaría en Kaiser, ¿no? Pero no ni en Johannes ni en Alex, sino en Vanessa Kaiser. Y en América Latina, perdón, y en el Perú tendríamos ¿a quién, por ejemplo? Bueno, hay que establecer un diálogo, ¿no?, entre Europa, Chile, también el caso chileno y nosotros, y pienso inmediatamente en Fernán Altuve y en Francisco Tudela. Bien, pero la noticia es que todos ellos, y tú también, pueden estar aquí entre el 11 y 13 de julio. Así es. Para el evento que se llama ¿cómo? Tradición, Reforma y Libertad, una introducción al pensamiento conservador. Y tengo que decir que tú también vas a estar. Bueno, sí, gracias. Efectivamente, nos están viendo y están viendo también esta imagen que es la de Tradición,
Reforma y Libertad, jornada de reflexión política. Así 11 es. al 13 de julio en el BTH en San Borja. Así es, Alfonso. Y es importante que nos conozcamos estos pensamientos políticos libres de prejuicios. Es importante que una persona comprenda que en el Perú, ¿qué? ¿Somos conservadores? Absolutamente. Cuando vayan a cualquier pueblo, a cualquier ciudad y dense cuenta de cómo las tradiciones del Perú siempre refloran, siempre están ahí. El Perú es un país de conservadores. ¿Qué tal, Fabiola? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros en Vaya Talks. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, tiempo que no nos veíamos, así que muy agradecida por esta llamada. Gracias. Fabiola, bueno, hay una reunión importante que entiendo yo, tú siempre, digamos, con la intención y el ánimo de aportar, debes estar detrás de la organización de Destape Ciudadano, por lo menos muy cerca, desde la municipalidad. Sí, bueno, yo soy presidenta de la Comisión Metropolitana de Relaciones Internacionales y Cooperación. Así que en ese contexto estamos realizando junto con Cancillería y específicamente con APEC, que como todos sabemos, pues este año lo preside el Perú, esta actividad que es sobre todo para mostrarle a los ciudadanos, especialmente aquellos que quieren emprender distintas maneras de desarrollo económico, cuánto les puede favorecer el APEC y esta relación que tenemos con estos 21 países de la PEC, que son realmente pues un mercado muy interesante para nuestras exportaciones. Sí, he visto que ustedes tienen una nutrida cantidad de expositores para este evento. Déjame compartirlo con el público que sigue este programa porque me pareció muy interesante mostrarlo ahí, efectivamente. Esto es por lo menos desde las 10 de la mañana hasta las 11. ¿Esto va a ser dónde, Fabiola? ¿Es en el mismo Palacio Municipal? No, esto va a ser en el Teatro Municipal, en el Salón Dorado. Bueno, nos acompaña en primer lugar el embajador Carlos Vázquez. Él es la cabeza visible, digamos, de la APEC, quien está monitoreando todo este APEC 2024 que se está realizando en el Perú, vamos a decir, por etapas, en el sentido de que hay varias reuniones durante este año, las mismas que van a culminar en ese gran encuentro de presidentes que se realizará en noviembre y donde pues está anunciada la venida de varios presidentes y entre ellos del presidente de la China, que va a coincidir con la inauguración del puerto de Chancay. Así que nos acompaña el embajador Vázquez, también nos acompaña el ministro Reyes, quien es, digamos, el segundo de a bordo de la PEC y con quien hemos realizado ya varias actividades, sobre todo para llevar el APEC como Municipalidad de Lima a todos los ciudadanos, ¿no? Veo a gente de Proinversión también de la Embajada de China, de la Universidad de Piura, caramba, muy bien, y de Compime también.
Sí, bueno, la idea de la PEC Ciudadana es justamente convocar a las diferentes instituciones de la sociedad, entre ellas pues a los empresarios, a los grupos de empresarios, no solo del gran empresariado, sino del mediano empresariado e incluso del pequeño empresariado. Lo mismo que a la academia, la Universidad de Piura este año está realmente en una posición importante porque preside el grupo de universidades que tienen relación directa, en este caso con el APEC, así que la hemos invitado por eso muy cordialmente, y también algunos gremios empresariales de Gamarra, ¿no? Por tanto, pues de lo que se trata, y esto en concordancia con los organizadores de la PEC y con Cancillería, con el mismo canciller Javier González Solachea, ¿no? Estamos haciendo un esfuerzo para que todos participen de la PEC, para que la PEC no sea solamente una reunión de ministros, una reunión al más alto nivel, sino que todos puedan participar no solamente de la información, de los conocimientos, sino de qué cosa a partir de ahí pueden ayudarles a su desarrollo. Fabiola, la presidenta Boluarte llegó hace unas horas de esta visita oficial que justamente ha ocurrido en China. Estamos hoy martes, pero ayer los titulares, no obstante, ella llegó en la madrugada, es una de las visitas más importantes de los últimos tiempos. No han dicho nada, ¿no? Más bien están enfocados en el juicio de Keiko Fujimori. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que el silencio no es información. Y el ciudadano y todos tenemos derecho a ser informados en toda democracia. Incluso hay una ley, cuando yo fui parlamentaria, digamos que estuve entre el grupo que gestionó esta ley, que es la ley de transparencia, para poder informar al ciudadano de todos los actos de gobierno que suceden en los diferentes poderes del Estado. Así que no creo que el silencio o el cambio del foco de interés de la información en este momento, de alguna manera, pues sea, si me dejas calificarlo, un poco frívolo, ¿no? Cuando lo importante y lo de fondo, y lo que todos queremos y esperamos, es unirnos para sacar adelante al país. Y para esto, lógicamente, necesitamos estar informados para entre todos coordinar y empujarnos hacia un desarrollo, ¿no? Ahora, tú dirías entonces, Fabiola, que estamos perdiendo una oportunidad de más bien, no sé si la palabra es pedirle cuentas, pero saber de primera mano de la Presidenta de la República qué gestiones, qué acuerdos, qué compromisos y qué beneficios podría traer ese viaje oficial a China de esa relación. Bueno, yo lo que le aconsejaría a la presidenta y lógicamente a todos sus asesores es que ella apenas tocó suelo peruano procedente de China, tendría que haber dado una conferencia de prensa. Y esta conferencia de prensa no tendría que haber sido inmediatamente, ¿no? Informando de todos los contactos que ella ha tenido en China, pero principalmente de su encuentro con el presidente de China y de lo que va a significar su visita en noviembre para inaugurar el gran puerto que es el puerto de Chancay. Yo siento que la presidenta de alguna manera le tiene temor a los medios. Y lógicamente cuando tú eres un líder, cuando eres un político, tienes que saber dialogar. Es sumamente importante, ¿no?, que haya ese intercambio de información, de opiniones, etcétera, entre lo que es, en este caso, pues el poder ejecutivo y los medios de comunicación que son los representantes de los ciudadanos. Lógicamente, podría ser que algún medio de comunicación tuviera, digamos, una línea editorial X, Y, Z, a la cual todos tenemos derecho,
¿verdad? Pero en un diálogo que sea un diálogo sincero, franco, transparente, no hay por qué temer de ninguna manera, pues, las preguntas y las respuestas, ¿no? Sí, pero me has hecho recordar una pregunta que tiene que ver con los medios. Tú eres una mujer vinculada a las comunicaciones corporativas, política, eres una estudiosa y, por cierto, eres una digna representante de la Universidad de Piura y del PAT. Y por eso, en esa calidad también de profesora, te pregunto, ¿cuál es tu opinión, tu consideración en torno a este asunto de las ONGs y finalmente de los gobiernos que financian a través de ONGs a medios de comunicación para que sean voceros de ciertas políticas que tienen que ver justamente, o por ejemplo, con la ideología de género, o con el aborto, o con determinados planteamientos que vienen directamente desde el extranjero? ¿Qué piensas al respecto tú? Bueno, yo lo que pienso es que toda información y en consecuencia todo diálogo, para que nosotros podamos entendernos, tiene que ser transparente y sincero. Y en ese sentido yo creo que los medios o algunos medios que han recibido de las ONG, como ahora lo sabemos, ¿no? Un determinado, digamos, apoyo hasta el punto de que los llaman socios de aquellas actividades que realizan, por lo menos tendrían que habérselo dicho al público. Una de las cosas que tiene que quedar clara en el ámbito de la comunicación pública es que quien tiene el derecho a ser informado es el público. Es el único que tiene derecho a ser informado. Ni la empresa, ni los periodistas, ni los dueños, nadie, sino el público. Todo lo demás son medios para llegar al público. Entonces, por tanto, creo que hay mucha soberbia de creerse que el derecho de la información descansa en el periodista o descansa en la empresa o descansa en determinados intereses, ¿no? El derecho a la información descansa en el público y en la medida que el público es de alguna manera engañado o se le esconde la información, entonces se está defraudando al público. No se puede, por otro lado, pedir transparencia, ya sea al sector público o al sector privado, cuando los medios de comunicación no son transparentes. En primer lugar, es su línea editorial. En segundo lugar, cuál es, digamos, la publicidad que ellos reciben y de qué empresas estamos hablando. Y lógicamente, si es que reciben de las ONG. Y más aún cuando estamos viendo que algunos medios son, entre comillas, consecuentes o más bien obsecuentes, porque ese es el término, con algunas ONGs y lo que esas ONGs quieren implantar ideológicamente en este país, en contra de lo que el país piensa, en contra de la cultura del país, en contra de lo que son los principios de lo que es el ser peruano y de lo que es tener determinada cultura. Entonces, bueno, yo pienso que si no hay transparencia, si no hay esa voluntad, digamos, de darle al público el derecho, que es el derecho a estar informado, entonces hay que preguntarse ¿para qué existen los medios? ¿Son medios de información o son medios de propaganda? Entonces esa es la gran pregunta. Bueno, en realidad parecen medios de propaganda, ¿no? En realidad. Ahora, pero más allá, yo te quería preguntar, aprovechando tu presencia, siendo que tú eres regidora de la Municipalidad de Lima, hemos visto por lo menos 2 entregas, y corrígeme por favor, Fabiola, de motos. Por un lado, creo que fueron las primeras 400 hace unas semanas y hace unos días otro lote, no sé si eran de igual número, creo que más, pero en todo caso, lo que vemos es que ya se entregaron cerca de 1000 motocicletas de las ofrecidas por el alcalde. ¿Vienen más entregas en las próximas semanas o meses? Bueno, las entregas van a ser bastante continuas
hasta llegar a lo que el alcalde siendo candidato ofreció, que fueron 10.000 motos. Y esto lo hacemos para ayudar a uno de los grandes problemas que todos vivimos, y es la inseguridad ciudadana. Sin seguridad ciudadana, no solamente uno no puede salir a las calles, sino que el pequeño empresario principalmente, el pequeño comerciante, está siendo en estos momentos amenazado por la delincuencia de una manera real. No es de una manera factual, sino real. Si es que no accede a lo que estos delincuentes le solicitan, estamos viendo cómo ingresan en cualquier momento, ya sea a un restaurante o donde fuera, y lo matan a sangre fría y delante de quien sea y poniendo en peligro todos los demás. Entonces, no es responsabilidad directa de la Municipalidad de Lima encargarse de la seguridad ciudadana, sino el Ministerio del Interior. Pero como institución de la sociedad e institución importante, nosotros no nos podemos quedar impávidos, digamos, frente a esta realidad, sino que como todos tenemos que ayudar. Y ese es el sentido de la promesa que hizo el alcalde Rafael López Aliaga y que la viene cumpliendo. Y te quería preguntar algo más. ¿Cómo ves la situación que en los medios estamos apreciando de este juicio a Keiko Fujimori? Tú también eres política, has sido parlamentaria, y por lo tanto tu opinión puede ser por momentos de regidora, temas municipales, de comunicadora por tu especialidad, pero también nos interesa desde el punto de vista de la política. ¿Cómo aprecias tú, estimada Fabiola, lo que está ocurriendo con el caso de los cócteles, el proceso que se inició el 1 de julio contra Keiko Fujimori y otro grupo de decenas de personas? Bueno, querido amigo, esto es parte de lo que Vargas Llosa llamaría la cultura del espectáculo. Lo que aquí está sucediendo es un espectáculo al cual se están prestando no solamente los medios, sino los poderes del Estado, que tienen que ver con este juicio, que además tiene que ser un juicio, digamos, corto, un juicio que interese pues a quien debe interesarlo, pero lo han convertido en un verdadero espectáculo. Incluso yo diría que lo están dando por capítulos. Entonces, bueno, ¿estamos para aceptar este mundo del espectáculo? Yo creo que no. Yo creo que estamos para poner coto, estamos para decir stop a este tipo de cultura que no nos lleva más que al circo. Al circo. No sé si pan con circo, pero por lo menos circo lo estamos teniendo. Entonces creo que quienes estamos en la política por hacer una política seria, tenemos que decir con toda claridad que estos no son los temas que interesan. Estos no son los temas sobre los que hay que reflexionar, no son los temas sobre los que hay que tratar. Hay que poner en la agenda pública temas que tengan que ver con el desarrollo del presente, del futuro inmediato y sobre todo del futuro sostenible. Nosotros ya hemos gozado hasta, puedo decir, este momento de un desarrollo que tal vez otros han trabajado para que sea posible. Bueno, ahora nos toca a nosotros a dejarles a las futuras generaciones o a las generaciones actuales un país que sea mucho mejor. A mí de verdad me asombra, por ejemplo, la cantidad de nines que dicen que ahora existen. ¿Quiénes son estos llamados nines? Jóvenes que no trabajan ni estudian. Eso sí verdaderamente nos debe preocupar. ¿Qué podemos hacer frente a esta realidad de jóvenes que está creciendo? Frente a la realidad también de adultos mayores que están creciendo, frente a la realidad de muchas personas que a lo mejor pues no quieren tener hijos. Es decir, ¿qué nos espera como sociedad? Estos son los grandes problemas. Y los problemas actuales, como decía, la falta de seguridad, pero la falta de trabajo, ¿no? La falta
sobre todo de que tengamos líderes que nos lleven hacia, digamos, un país donde no solamente se pueda vivir y disfrutar, sino sobre todo que se tenga esperanza y que se tenga confianza. Así que este tipo de juicios, desde mi punto de vista, son parte de una sociedad del espectáculo que no nos lleva a más que a entretener a la población mientras la pobreza sigue creciendo, mientras la inseguridad sigue creciendo y mientras, digamos, tenemos unas instituciones que de verdad ya dan vergüenza, ¿no? Muy bien. Fabiola, entonces, en lo dicho con el evento que debe comenzar mañana, ¿no es cierto? Mañana estás tú, me imagino que en la mitad de la presentación vas a hacer uso de la palabra al principio, según lo que veo en el programa que tenemos ahí. Y desearte lo mejor de los éxitos para este evento que estoy seguro que va a concentrar la atención. ¿La entrada es libre? Sí, la entrada es libre y bueno, yo la verdad estoy muy contenta porque esto es parte de lo que la Municipalidad de Lima está haciendo por Lima. En este caso, invitándolos a conocer lo que es este mercado del Asia-Pacífico para aprovecharlo mejor. Y agradecerle también de manera especial al alcalde de Lima que nos permite estos espacios y sobre todo que nos está dando una municipalidad fuerte. En el primer año la municipalidad ha sido saneada y después de esto ya nosotros podemos tener un presupuesto que nos permita desarrollar Lima como todos queremos, ¿no? Muy bien. Fabiola, entonces mañana Apex Ciudadano en el Teatro Municipal, Girón Inca 377, 10 a.m., Salón Dorado. Te deseo lo mejor y estamos en contacto. Gracias por esta conexión. Muchas gracias y muchos éxitos también a Canal B. Gracias. Gracias, gracias. Permiso. Miklos, ¿por qué es importante lo ocurrido en Europa en las últimas horas? Porque hay nuevos vientos políticos, Alfonso. Hay un resurgir de la derecha y sobre todo de una derecha conservadora. ¿Por qué tenemos que, digamos, pensar que si eres un hombre de la política en el Perú, de la economía, del mundo corporativo, del mundo empresarial, deberías estar pendiente de esto que pasa en la política internacional? Porque todos ellos son líderes y los líderes toman decisiones y esas decisiones tienen impacto en la vida de los demás. Es por eso un acto de responsabilidad. Si tuviéramos que hacer un evento para poder explicarle a estos líderes peruanos, a esta élite en el Perú, ¿tú pensarías que podríamos traer a personas de qué países, por ejemplo? Pienso, por ejemplo, en Italia, en Albino Mario Fantini, editor de The European Conservative, que es The Economist para los conservadores. Pensaría también en Rodrigo Ballester, un español que es ministro, que es asesor del ministro de Cultura de Hungría, un hombre muy experimentado. Y en Chile también, para tener un caso un poco más cercano a nosotros, pensaría en Kaiser, ¿no? Pero no ni en Johannes ni en Alex, sino en Vanessa Kaiser. Y en América Latina, perdón, y en el Perú tendríamos ¿a quién, por ejemplo? Bueno, hay que establecer un diálogo, ¿no? Entre Europa, Chile, también el caso chileno y nosotros, y pienso inmediatamente en Fernán Altuve y en Francisco Tudela. Bien, pero la noticia es que todos ellos, y tú también, pueden estar aquí entre el 11 y 13 de julio. Así es. Para el evento que se llama ¿cómo? Tradición, Reforma y Libertad, una introducción al pensamiento conservador. Y tengo que decir que tú también vas a estar. Bueno, sí, gracias. Efectivamente, nos están viendo y están viendo también esta imagen que es la de Tradición, Reforma y Libertad, Jornada de Reflexión Política. 11 al 13 de julio en el BTH en San Borja. Así es, Alfonso. Y es importante que nos conozcamos estos pensamientos políticos libres de prejuicios. Es importante que una persona comprenda que en el Perú, ¿qué? ¿Somos conservadores? Absolutamente. Cuando vayan a cualquier pueblo, a cualquier ciudad y dense cuenta de cómo las tradiciones del Perú siempre refloran, siempre están ahí. El Perú es un país de conservadores.
¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Milagros, bienvenida a Bahía Talks. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Y, bueno, agradezco mucho la invitación que me formulas. Yo feliz de estar, Alfonso. Bueno, mira, tú eres autora del libro que está en este momento ahí en pantalla. Es el Manual de Procesos de Pensión de Alimentos. Nuestro deseo para comenzar a conversar del tema, ¿no? Podemos hablar un rato sobre diversas cosas porque tu formación profesional, tú eres una abogada, pero has tenido una formación bastante, digamos, interesante en el campo del derecho y has tenido, digamos, participación en espacios que tienen que ver con la academia, pero también con algunos, digamos, organismos del Estado importantes, ¿no? Veo que has estado, digamos, cerca del Congreso de la República en algún momento, has sido también cerca del Colegio de Abogados, cerca de la Asamblea Nacional de Rectores y otras instituciones más que son importantes. Todo eso te da un bagaje muy interesante para conversar. Bueno, parece que sí. Ya, yo quisiera comenzar por preguntarte, digamos, conceptualmente, porque lo que quisiéramos aprovechar tu experiencia, tu capacidad de pedagogía y docencia, para que le expliques a la gente que ve este programa por qué, digamos, es importante comprender qué cosa es una pensión de alimentos, ¿no? ¿Quién se la da a quién y por qué ocurre? ¿Qué cosa surge de esto? Bueno, en principio te tendría que señalar que todos los niños cuando nacen en un espacio de familia constituida o no, de hogares monoparentales. Y cuando nacen los niños también nacen las obligaciones y los deberes respecto de ellos. A esos atributos que como padres tenemos se le denomina patria potestad. Entonces la patria potestad nos permite ejercer derechos y obligaciones. Y si nos vamos a circunscribir a las obligaciones, necesariamente nos tenemos que referir a un deber muy importante. ¿Cuál es? El otorgar alimentos a nuestros hijos. Padres y madres tenemos la obligación de otorgar alimentos a nuestros hijos. Entonces, a mí surge en mí la idea de hacer un libro de esta naturaleza. Está dirigido a estudiantes de derecho, jóvenes que se están formando en derecho, a colegas que tienen tal vez un ejercicio profesional diverso o distinto al mundo del derecho de familia, pero sin embargo que, dadas las coyunturas y sobre todo en épocas de pandemia que hubieron incrementaron muchísimo los procesos de alimentos y procesos que se derivan de este alimentos, porque hay una gama que lo vamos a mencionar, se ha convertido en una necesidad. Entonces, una necesidad de buscar un libro en el cual vas a tener una forma de cómo concadenar situaciones, pero también al mismo tiempo un libro que te va a servir de guía para entender qué son los alimentos, en el caso de incumplimiento, qué medidas debo de tomar. Inclusive este libro lo pueden ser materia de lectura de personas que no tienen que ver con el mundo de derecho. Te comento que en mi trabajo he encontrado clientes que, pese a que tienen otras carreras, han buscado y han comprado libros de derecho, sobre todo de alimentos, para poder entender qué son los alimentos o por qué un juez toma determinada decisión al momento de expedir una sentencia y otorgar una pensión alimenticia, sea esta un monto fijo, de manera porcentual, como fuere, para entender, sumergirse en este mundo, ¿no? de los alimentos. Entonces, entonces todo ello. En el libro no solamente vamos a encontrar una serie de conceptos, sino también temas doctrinarios, ¿no? Cómo la doctrina ha ido desarrollándose en materia alimentaria, jurisprudencia, que si bien es jurisprudencia de la Corte Suprema, que si bien actualmente, ya desde hace muchos años, ya los procesos de alimentos empiezan en un juzgado de paz y terminan como última instancia en juzgados de familia, bueno, nos han dejado experiencia y nos han dejado criterios establecidos que son sumamente importantes y los abogados los tenemos que acoger. Hago docencia universitaria y quizás de esa forma también me permite tener una cercanía y entender, por ejemplo, a los alumnos y la necesidad que tienen de aprender. Y en este libro he tratado de no ser
muy compleja, ¿no? He tratado de que sea un libro sencillo, ágil, es un manual que va a permitir a cualquier persona que lo lea, sea de otra carrera o en el mundo del derecho, o un particular que no está divorciado de estos temas, les va a permitir entender todo lo que he querido volcar en este libro. Además, tiene otro plus el libro. Yo he tenido a lo largo de varios años, por ejemplo, en un canal, tuve 3 años un programa, y La familia y sus derechos se llamaba, y 2 veces a la semana, y siempre tocaba temas de derecho de familia, adopciones, tenencia, régimen de visita, variación, suspensión de la patria potestad, extinción de la patria potestad, entre muchísimos otros temas. Entonces, van a haber espacios en los que van a encontrar un link que, si lo digitan en la computadora, les va a conducir directamente a un video de los muchos programas que tuve, las ediciones que tuve en aquel programa, y que les va a informar, les va a decir cosas que quizás no tenían idea, o que tendrían interrogantes que formularse y no había quien podía resolvérselas. Bueno, en esos programas van a poder informarse, van a poder ilustrarse de cuál es la particularidad de alguna figura jurídica de una institución familiar, que le va a ser de mucha utilidad, porque quien no tiene problemas, o están separados o se quieren divorciar, entonces no se sabe cómo afrontar, se desconoce, pues van a poder verlo. Y en este libro, además de ellos, también vamos a encontrar, para hacerlo más didáctico, para introducir a las personas en este giro, también tengo modelos de todos los procesos, de diversos procesos de alimentos y derivados de alimentos. Por ejemplo, un proceso principal de alimentos, un proceso que se deriva, por ejemplo, de ellos, es el proceso de aumento de alimentos, reducción de alimentos, extinción de alimentos, exoneración de alimentos, prorrateo de alimentos, la definición de cada uno de estos procesos, y también la forma como pueden fallar los jueces en cada caso de ellos. Entonces, yo quería preguntarte, Milagros, ¿cuál es, digamos, el caso más usual en el Perú, según tu experiencia, con respecto del proceso de pensión de alimentos? ¿Quién se lo pide a quién? Mira, en la mayor cantidad de casos vamos a encontrar a una madre solicitándole al padre de sus hijos alimentos. Lo que no quiere decir es que a la inversa no se produzcan los casos. Sí, y he visto casos en los que sí, madres han sido demandadas de alimentos. Porque ¿quién demanda alimentos? Aquel padre o la madre que convive con los hijos. Entonces, el padre que ejerce un régimen de visitas, que no vive con ellos, es el que tiene que otorgarlos, sin perjuicio de que la madre que convive con ellos tiene también que otorgarlos. Pero además de ello, la madre otorga alimentos, también hace una labor muy importante, es el trabajo doméstico, que también es considerado el aporte, y no tiene un valor. El lavar, planchar al menor, cambiarle los pañales, preparar la comida, llevarlos al colegio, recogerlos, realizar todo ese tipo de labores, también es el aporte, sino que eso no puede cuantificarse en dinero. Entonces, cuando hay hombres que dicen, mira, yo soy el único que mantiene a nuestros hijos, tú también tienes que aportar, un momentito, tú no les lavas, no los planchas, no los crías, no los llevas al colegio, no te sientas a hacer las tareas con ellos todos los días. Entonces, ese trabajo es lo que yo hago por nuestros hijos. Y aparte, realizo ventas por catálogo de productos de belleza para obtener un ingreso también para mí, porque tú le otorgas alimentos a tus hijos. Muchas veces los papás piensan que el dinero que les otorgan como pensión alimenticia a los hijos también es empleado por la madre, cuando eso no es cierto. Yo no solamente soy abogada, soy madre y tengo en este mundo del derecho ya 25 años, empecé bastante joven, y sé lo que cuesta hacer las compras, hacer el mercado, y bueno,
hay una situación de gastos que efectivamente el padre o la madre que no convive con los niños tiene que asumir como concepto de alimentos, pero también hay otro aporte que la madre, aun cuando no trabaje y tenga un ingreso tan igual como el padre de sus hijos quizás, pero sí realiza un aporte que es muy importante con este trabajo que realiza para ellos y también para satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué cosa ocurre cuando, como digamos suele ser en el caso de el Perú, dado que la gran mayoría no cuenta con empleo formal, cómo logra calcular el derecho, la justicia o un juez la pensión de alimentos si ese papá no tiene una vinculación formal con una empresa, con un negocio, simplemente vive de la forma como lo puede hacer, pero donde no existe pues una planilla, un sueldo estrictamente como tal, ¿no es cierto? ¿Cómo lo definen? ¿Qué cosa pasa ahí? ¿O qué pasaría también en el caso en el que, por ejemplo, el padre no tiene o perdió el empleo? Sí, mira, te digo que ahora eso ya no va a ser posible, Alfonso. ¿Por qué? A partir del 24 de abril del presente año se expidió el decreto legislativo 32.006, que faculta a los jueces que ven estos temas de alimentos, los jueces de paz letrado, faculta para que ellos puedan obtener información en línea ante diversas entidades del Estado, como el Ministerio de Trabajo, SUNAT, la Administradora de Fondos de Pensiones y la Superintendencia de Banca y Seguros. Es decir, estas entidades tienen que habilitar sus plataformas para que los jueces, a través de algún mecanismo que tienen que programarlo, y deben de estar haciéndolo en este momento, pueden ellos o los jueces ingresar en línea y en tiempo real obtener la información que necesitan. Por ejemplo, un acceso al Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para poder establecer si esta persona, este demandado o demandada, tiene algún registro de algún contrato en el cual se tiene que establecer las condiciones del mismo, como remuneración, horas de trabajo, etcétera, condiciones diversas de trabajo, si es un CAS, si es una persona que está contratada con el 728, si está en una institución pública o privada. Entonces, lo que hacían normalmente los demandados, cuando dice, ella no sabe en dónde trabajo, yo voy a presentar en mi contestación de demanda una declaración jurada que va a permitir al establecer al juez que yo no tengo un trabajo estable, y así le sacamos la vuelta al juez. Y si yo digo que gano 1.000, a lo más le otorgaré el 30% a favor de mi hijo y ahí queda el tema resuelto, ¿no? A favor. Entonces, eso ya no va a suceder, porque esta información, este mecanismo de obtención de información van a ser en todas las entes que te he comentado, ¿no? Entonces, igual, si esta persona dice, no tengo ningún trabajo, bueno, si el juez ingresa a la plataforma de la Administradora de Fondos de Pensiones, va a saber en qué AFP va a tener su dinero esta persona. ¿Qué montos? Ya, entonces sí tienen dinero como para poder pagar la pensión. Porque sí, puede claro, ser... pero yo me refería al caso del 85% de los peruanos que no tienen una AFP, ni tienen, por supuesto, un trabajo estable, ¿no? Vía me refiero a una relación contractual laboral formal. Exacto, ya. Estamos todavía tocando al Ministerio de Trabajo, la información que después puede obtener, estamos señalando de las AFP, pero también a la Superintendencia de Banco y Seguro. Así no trabaje y tiene ahorros, tiene varias cuentas, te digo porque lo he visto como abogada. Se niegan, pero al final sí tienen dinero. Entonces el juez podrá ingresar igual a la Superintendencia de Banca y Seguros, verificar en qué bancos puede tener cuentas esta persona y de qué recursos tiene. Y de ahí establecer un monto que considere, es más, puede embargar, inclusive puede hacer un embargo en forma de retención. ¿Y tú, Milagros, has tenido casos o has visto casos en los cuales se produce un abuso de una de las partes? O sea, ¿sí? Que pide más de lo que realmente necesita el niño o los niños, y por lo tanto la situación se convierte en algo que es abusivo, sin duda, ¿no? ¿Cómo lo aprecias por eso? ¿Has estado en esos casos? Sí, también he tenido diversos casos que como yo los llamo emblemáticos,
en los que he visto tanto el abuso del padre por tratar de evadir su responsabilidad alimentaria o tratar de disminuir la posibilidad de poder otorgar alimentos. Pero también he visto el otro lado, ¿no? El lado en el que la madre tiene, tiene un ingreso para sus hijos que proviene del padre, pero sin embargo le es insuficiente y quiere más, y quiere más, un caso que acabo de verlo, de una señora que hace años lo viene demandando, inclusive le hizo un proceso de aumento de alimentos, no terminaba de pagar las liquidaciones primigenias, le hace un proceso de alimentos amañado para que lo notifiquen en un domicilio donde no vive, no contestó la demanda, en el proceso primigenio le otorgaba de pensión alimenticia a cada uno de sus hijos 730 soles. En el proceso tramposo que hizo, en el que señaló una dirección donde el señor no vivía, no conocía, y sin embargo obtuvo una sentencia por 4.500 soles, y el demandado no gana ni 5.000 mensual. Entonces, este señor ha pasado en ya 2 procesos penales en las que ha tenido que ser condenado, pero se puso de acuerdo para otorgar una mensualidad, o sea, no dejar de pasar la pensión de alimentos, pero también al mismo tiempo se comprometía a pagar 2.500 mensuales por los devengados que se le habían acumulado. Y tenía otro que le venía encima y estaba a puertas de que lo sentencien en el próximo caso, y sin embargo el juzgado no verificó que él ya había pagado 24.000 soles, que nunca fueron considerados como en el momento de hacer la liquidación. Abusos como esos sí hay, y realmente es indignante. Estamos en esa batalla con este cliente, y tenemos mucha fe de que vamos a tener éxito, pero sí sucede. Y también lo vemos en la farándula, ¿no? Vemos en la farándula que, por ejemplo, ¿no?, futbolistas que ganan, pues, de repente 2 millones al año, y no, ellos quieren que también en esa medida se les otorgue alimentos a los niños, pero no es así, porque los niños, si bien es cierto, tienen un padre que tiene ese tipo de ingresos, no necesariamente le van a otorgar el 30% de su $1.000.000 al año para que ese niño pueda vivir. Si bien tiene ese niño, obviamente, en su momento una calidad de vida muy superior a muchos niños del país, pero no quiere decir que el juez a rajatabla le va a ¿ya cuánto ganas? Te voy a dar un porcentaje y cóbrate $50.000 mensuales para tus hijos por concepto de alimentos. No, porque el juez tiene que graduar. Entonces, por un lado tenemos que la nueva normativa que te señalé ya no va a permitir que las personas oculten sus bienes, y si los tenían ocultados ya se van a evidenciar. Hay personas que tienen un edificio, pero sin embargo dicen, no, yo gano un sueldo mínimo y de manera ocasional. No, ahora se va a establecer que tiene bienes, pues que tiene arriendos. SUNAT va a cruzar información, igual van a tener la información de la SUNAT, y establecer, pues, cuál es realmente la situación económica para que un juez pueda imponer una cantidad, ya sea porcentual o fija, de una pensión alimenticia, que es la que va a necesitar un menor. O sea, tampoco se necesita, pues, que sumas extraordinarias, ¿no?, como te señalé hace un instante, porque el niño tiene necesidades, sí, pero no quiere decir que la madre y otros hijos tengan que, con lo que percibe de un hijo, satisfacer la necesidad de toda la familia. No se trata de eso, porque muchas veces se confunden las cosas, ¿no? Ahora, ¿la pensión de alimentos es estrictamente de los padres hacia los hijos, o puede ser de los hijos hacia los padres? Y no solamente de los hijos, también es de los hijos hacia los padres, es también entre cónyuges, siempre y cuando un cónyuge, por ejemplo, ¿no?, tenga una situación de enfermedad fortuita, un accidente que es algo fortuito, y el Código Civil establece que los cónyuges se deben otorgar mutuamente alimentos, pero hay condiciones para ello, ¿no? Siempre y cuando ese cónyuge que solicita alimentos no pueda satisfacer sus necesidades por sí mismo. Por ejemplo, ¿no?, es una persona saludable, es atleta, y de pronto le detectan cáncer. Deja de trabajar, decae, tiene que someterse a un tratamiento, ese tratamiento tiene un costo elevado y de repente no tiene un seguro que lo cubre. Entonces, ¿quién es el llamado por ley a acudir a ese cónyuge que está delicado de salud? El otro cónyuge. Está obligado. Pero si se trata de 2 cónyuges que son saludables, que trabajan, que tienen todas sus capacidades al 100%, así exista la obligación, pero como hay condiciones para ello, se demanda uno al otro, no va a prosperar, declararán fundada la demanda, porque
si trabaja, tiene patrimonio o vive de sus rentas, no requiere que un cónyuge lo acuda, porque ¿cuáles son los criterios, ¿no?, que un juez tiene que analizar en una circunstancia de otorgamiento de alimentos? El estado de necesidad. ¿Cuál es el estado de necesidad? ¿Es un estado de necesidad grande, mediano o un pequeño estado de necesidad? ¿O simplemente este estado de necesidad es inexistente? También tiene que ser, pues, no solamente eso es respecto a la esfera de la persona que solicita los alimentos, sino también analicemos la esfera del obligado a otorgar alimentos. Esta persona está en condiciones de otorgar los alimentos solicitados, ¿en qué medida puede otorgarlos? Te digo que tuve muchos casos desde pandemia en los cuales un funcionario de alto nivel ganaba, por ejemplo, 15.000 soles, pero en pandemia tuvieron que renegociar, del sector privado, ¿no? Tuvieron que renegociar su contratación porque la empresa en pandemia le dijo, ¿sabes qué? Estamos despidiendo personal, y si tú ganabas 15, te digo que no podíamos, para mantenerte, y queremos contar contigo, podemos pagarte 7.500, si no, no podemos trabajar contigo y tendríamos que liquidarte. Entonces la persona tuvo que aceptar, pero esta persona tenía una obligación alimentaria de 5.000 soles mensuales. Imagínate, esa realidad ha cambiado. Entonces, los criterios para establecer una pensión de alimentos es medir el estado de necesidad del alimentista, pero también analizar las circunstancias personales y la capacidad económica del que está obligado a otorgar alimentos. Estos cambios, que han sido muy frecuentes en pandemia, han permitido que muchos padres, si otorgaban una cantidad, han tenido que demandar una reducción de alimentos porque su realidad actual no les permitía cumplir con una sentencia en los términos dados, porque no podían asumir esa responsabilidad. Eso es uno. Y una problemática para solicitar la reducción es cuando la persona ya está endeudada e interpone una demanda de reducción de alimentos. El Código Civil no te lo permite. Te dice tienes que estar al día para interponer una demanda de esta naturaleza. Considero que eso tendría que sufrir una modificación legislativa, porque ahora en pandemia hemos visto muchísimos casos que ameritaban, pero como estaban atrasados, o sea, es imposible decir, voy a ponerme al día si cada mes me endeudo más y no tengo. Obviamente, porque han quebrado empresas, han perdido el empleo y hay gente que estaba atrasada, pero que no puede pedir nada porque tiene que ponerse al día, cosa que es imposible en ese momento, ¿no? Exacto. Considero que sí. ¿Y en este momento hay prisión por este tipo de deudas? Mira, fíjate que sí. El punto es dependiendo, porque en un proceso, los alimentos es un proceso muy particular porque no hay una cosa juzgada, ¿no? Porque siempre van cambiando las circunstancias. Se produce, digamos, una deuda que se denomina en términos alimentarios devengados. Si esos devengados, una cantidad, un periodo, ¿no? Por decirte, ¿no? De 2020 al 2022, una deuda. Se le requiere el pago, no paga, el juzgado le remite al Ministerio Público la documentación para que lo denuncie penalmente. Entonces ya el tema ya de lo que era el ámbito civil del derecho de familia ya pasa a un ámbito penal, en donde la tarea del juez y de los fiscales es establecer si ese acto de no otorgar alimentos es un delito al que se le denomina omisión a la asistencia familiar. Entonces es determinar la responsabilidad penal por no acudir con alimentos, porque hay un devengado de 2 años, ¿no? De 2020 a 2022. Quizás en este escenario el juez o el mismo fiscal pueda solicitar una pena benigna y bueno, lo condene al obligado, pero en libertad. Y con ciertas reglas de conducta, entre ellas, le pueden llegar a un acuerdo para pagar lo adeudado en cuotas mensuales hasta su cancelación y hasta el cumplimiento, hasta el vencimiento de la pena. Eso es una primera oportunidad. Digamos que ya la madre está recibiendo los pagos, pero al mismo tiempo también se están devengando, o sea, las mensualidades no paran, porque una cosa es la deuda y otra lo que el mes a mes se sigue acumulando. Entonces estamos 2024 y ya tenemos un escenario en el que ya se acumularon otros 2 años más. Serían otro paquete de devengados por un nuevo periodo. En este segundo escenario,
pasa lo mismo, se le requiere, no paga porque él está preocupado de pagar por lo que ya le sentenciaron y está de repente porque descuidando lo otro porque no, el otro periodo de pago porque no tiene de dónde. Y vamos a encontrarnos de repente en un punto en el que ya la Fiscalía formula su requerimiento, su acusación fiscal, el fiscal, el juez lleva a cabo la audiencia y al final bien se somete a una terminación anticipada o prefiere ir a un juicio en el que va a tratar de defenderse señalando que debe menos de lo que realmente le están requiriendo. Entonces, en esa nueva sentencia, ya el juez ya no va a ser tan benévolo. Y hay casos que están en ya tienen 2 sentencias y ya viene la tercera. Si en esas 2 primigenias sentencias no obtuvo una sentencia, si bien condenatoria, pero no efectiva, que quiere decir que fue condenado en libertad, quizás ya no tenga la misma suerte, que es lo más probable, de obtener una condena, una tercera condena en libertad. No, esta ya debería de ser efectiva y debería de ir a una prisión. En teoría debería de ir a una prisión. ¿Por qué? Porque el hecho de que ya tiene 2 condenas, y es un hecho gravoso. O sea, si ya tiene una tercera, y no es que se tome en cuenta una reincidencia, sino que ya lo que se considera es que el hecho de de omitir el asistir con alimentos es un delito ya que para esta persona es el hecho común. Si de repente por un lado vemos, pobrecito, no puede pagar para la ley, para nuestra normativa, no, es una persona que está cometiendo reiteradamente el mismo delito, entonces ya digamos, la pena ya no puede ser benigna. Así acepte su responsabilidad, así se someta a la confesión sincera, ya la benevolencia ya no. Entonces, en ese caso sí, el juez ya podría disponer una prisión efectiva. Muy bien, bueno, doctora, podemos quedarnos hablando, me parece que varias horas o días con usted, porque qué bien, la investigación ha sido profunda. Gracias. En el Congreso me parece que he escuchado que hay algunos señores representantes que tienen procesos de alimentos. Sí. Mira, justo hay un proyecto de ley que fue muy vapuleado el año pasado y justo me hicieron una entrevista en un medio televisivo sobre, hay un congresista que que ya había tenido procesos de alimentos en contra de sus hijas, pero él de una hija que solicitaba exoneración de alimentos en 2 oportunidades, perdió los procesos. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un proyecto de ley muy interesante, por cierto, muy interesante porque actualmente hay unos vacíos en la norma que son interesantes que puedan ser resueltos. Pero, ¿cuál fue la crítica? Paul Gutiérrez fue el congresista, ¿no? La crítica fue de que ese proyecto de ley establecía, por ejemplo, ¿no?, situaciones como actualmente los obligados a otorgar alimentos tienen que hacerlo hasta que sus hijos cumplan un máximo de 28 años. ¿Ya? Y hay que entender, porque decimos hoy en día, los jóvenes salen profesionales a los 22, 23 años, ¿no? No a los 28, sino que hay que entender que el Código Civil es de 1984, cuando no habían tantas universidades, entonces se ingresaba tarde a la universidad y se terminaba quizás a los 28 años. Entonces, para garantizar la educación, la profesionalización de los alimentistas, en ese momento, entiendo, el legislador habrá establecido como edad máxima 28 años. Entonces, Paul Gutiérrez en su proyecto de ley de 28 años redujo la edad a 25 y también estableció otros parámetros, ¿no? Que, por ejemplo, cesaba la obligación alimentaria cuando ya los hijos adquirieran el grado de bachiller. O sea, ahí acabó la tarea del padre y al título, hijito, hijita, ya corre por tu cuenta. Ya estableció una serie de aspectos que actualmente no se veían. Otra cosa, ¿no? Otro punto también. Se señala que la forma de otorgar, se puede otorgar, como tú señalabas, a los padres, o sea, a los ascendientes, a los cónyuges, a los hijos, también a los hermanos, ¿no? Cuando se necesita. Y hay regulaciones particulares. Y cuando se trata de hijos que ya adquieren la mayoría de edad, se requiere que, obviamente, tienen derecho a percibir alimentos siempre y cuando ellos no trabajen, porque se supone
se supone que se dedican única y exclusivamente a estudiar. Por ende, tienen que sacar notas, muy buenas notas, o cuando menos notas aprobatorias, no con 11, pues, ¿no? Sino con notas más superiores. Y la imprecisión que tiene nuestro código es que dice, señala que los mayores de edad pueden percibir alimentos siempre y cuando cursen estudios exitosos. Pero, sin embargo, no se señala cómo medimos el éxito. Muy difícil. Es difícil, pero ya hay criterios que los magistrados han coincidido en establecer, ¿no? En las sentencias. Pero no es que la norma te cubra ese vacío, sino ya por la praxis, ya los criterios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos decir a un joven que curse estudios exitosos? Que tenga, por ejemplo, un mínimo de notas, pues un promedio ponderado de 13, no 11, ¿no? Entonces estamos hablando de que un joven está, entonces, ¿para qué se le da alimentos en exclusiva y no puede trabajar si va a pasar sus cursos arrastrando? O por ahí jala un curso, o repite un curso, o repite el ciclo. O sea, eso ya lo descalifica como estudios exitosos. En esas circunstancias... ¿Se puede detener la pensión de alimentos? Por supuesto, la pierde y el padre, alegando esas circunstancias, puede solicitar un nuevo proceso de exoneración de alimentos para ya no otorgarle alimentos. Así tenga 24 años, así tenga 22. O están estudiando, he visto casos, te digo que he ganado procesos en los cuales los hijos estaban, por percibir la pensión, se inscribían en universidades, pero no terminaban, dejaban de estudiar. Entonces solicitábamos las constancias que no estudian y al final se iniciaban los procesos de exoneración de alimentos. Y se ganaban los procesos porque efectivamente estudiaba un ciclo, dejaba otro ciclo, pero sin embargo mensualmente seguía recibiendo la pensión porque se la descontaban al padre de su remuneración y directamente se depositaba en su cuenta. Entonces, eso no puede suceder. Lo que te quiero decir es que hay muchas cosas que deben de modificarse legislativamente en nuestro Código Civil para ponerlo más a la vanguardia y a una realidad actual. Muy bien, Milagros, te agradezco mucho por esta clase que nos has dado. Estoy seguro que muchas personas van a encontrar muy interesante tu libro. Está ahí, es el manual del proceso de pensión por alimentos. La doctora Magíster Milagros García Matos. ¿Dónde te ubican, Milagros? ¿Alguien quiere conversar contigo? Bueno, pueden ubicarme a través de mis redes sociales como Milagros García Matos, con doble T, en TikTok, en YouTube, en Facebook e Instagram. Muy bien, te agradezco mucho por tu tiempo, pues nos has dado un brochazo. Podríamos hablar, bastante más del tema, ya lo haremos en otro momento. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, muchas gracias, Alfonso, y hasta la próxima. Chao. Bien, amigos, llegamos al final de esta edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos. Mañana volvemos con más aquí en Canal B, el canal que le trae las noticias y los comentarios políticos más importantes. No se olvide de ver a continuación, así es, la conflictividad en el Perú. La conflictividad en el Perú es un análisis profundo que hace Iván Arenas Ramírez con Hans Rogers. Se siguen llevando mi background. Déjenlo ahí nomás. Gracias, amigos. Nos vemos mañana. Buenas noches. ¿Saben cuál es el secreto para mantenernos regias, jóvenes, fuertes, activas y sanas? Erastiflex Ultra Complex. Innovación para la salud articular. El único producto en el mundo traído desde España con todas las certificaciones. Contiene colágeno hidrolizado, vitamina C, ácido hialurónico, magnesio, glucosamina, condroitina y metilsulfonil metano. Viene en 2 presentaciones. La primera es una lata de 450 gramos. La segunda son cajas de 30 sachets de 15 gramos cada uno, sabor a vainilla. Delicioso. Viene con un scoop dentro de la lata para que tú lo puedas diluir en agua o en el líquido que tú prefieras. También está la versión en sachet por si te olvidas, si te vas corriendo, no tienes tiempo. Simplemente lo abres, lo viertes y te lo tomas en tu carro, en tu oficina, donde quieras. Fácil de llevar en la cartera. Se llama Erastiflex Ultra Complex.
Y solo lo tiene la única empresa en el Perú, La Farma. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.